Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no pondrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extranjero para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre toda la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y con lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al fuego, al lugar de castigo, el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo 12º del tiempo ordinario son la continuación de las lecturas que se escucharon la semana pasada, o más bien la lectura continuada del Santo Evangelio. La semana pasada, el domingo pasado, la lectura fue el llamamiento de los apóstoles y se nombraban explícitamente a los 12. Los que fueron a misa se recordarán, espero que se recuerden. Y por consiguiente empieza Cristo a decir una cosa muy impresionante y muy interesante, una cosa que a nosotros me parece que debería como darnos vergüenza. Porque una de las cosas primeras que dice el Señor
Jesús a sus apóstoles, los acaba de elegir, ¿va? Y lo primero que les dice es, no tengan miedo. ¿Qué les dice? No tengan miedo. Esa expresión, hermanos, se repite prácticamente durante muchos pasajes en la Sagrada Escritura. Es decir, ¿saben por qué lo dice lo menciona 3 veces hoy el Evangelio? ¿Por qué lo dice tan incisivamente? Lo dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente, como dice el Evangelio de San Juan, la gente del mundo, el mundo, es decir, la maldad, siempre va a querer atacar el bien. Siempre. Por supuesto que nosotros, o más bien, los apóstoles estaban escuchando al Señor Jesús que les decía estas instrucciones primeras. No tengan miedo, no teman. Y dice, no hay nada oculto. ¿Por qué dice eso? En los apóstoles también a nosotros se nos exhorta. ¿Qué se nos exhorta? No tener miedo. ¿A qué se nos exhorta? A no tener miedo. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto, porque a la hora de la verdad, ese es un problema que nos está atacando ahora. Repitamos un poquito las lecturas para poder entender muy bien. Fíjense, como he dicho, Cristo está hablando a sus apóstoles, lo primero que les dice es que no tienen que tener miedo cuando el mundo se les venga encima. Eso mismo está lo que dice la primera lectura, eso es lo que es en el caso de Jeremías. Estamos en el siglo VI antes de Jesucristo. Y dice, en aquel tiempo dijo Jeremías, oiga lo que dice Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si tropieza y cae lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero oiga, esto es algo que nos hace demasiada falta, confianza en Dios, cosa que muestra Jeremías. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Dese cuenta que eso es lo que está diciendo Jesucristo en el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes cómo trataron a Jesús? Lo trataron bien mal. Les tengo que hacer una declaración. A ver, les pregunto, si uno hace el bien, ¿le va bien, sí o no? Mentira, no nos va bien. Si la gente hace el bien, le va mal. Es una cosa bien rara que se da en el mundo. En nuestra lógica, parece que si uno hace el bien, le tiene que ir bien. De hecho, es el conflicto que tenemos nosotros a la hora que tenemos una enfermedad, un problema, un fracaso. Le reclamamos a Dios, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí si yo te estoy sirviendo? Es que no acabamos de entender. Lo bueno siempre va a ser atacado. Siempre es así, es una cosa rara, es una cosa extraña. Que cuando una persona se porta bien, hace el bien como debe ser, lastimosamente el mundo se le va encima y le va pésimo. Por eso es que yo he dicho alguna vez, miren una cosa que yo he criticado bastante fuerte. Por eso es que la gente, es decir, las parejas se juntan solo así, porque es una cosa rara, porque en principio, si les están haciendo el mal, debería irles mal, pero les va bien. Y cuando empiezan mal, les va bien, y cuando empiezan bien, les va mal. Es una cosa bien extraña, pero así es una cosa, no sé ni cómo decirlo, pero esa cosa rara que sucede en el mundo, les va a pasar a aquellos que van a proclamar la verdad. Aquellos que van a actuar el bien, lo van a atacar. Y por eso dice Jesucristo, no teman a los hombres. ¿Por qué dice Jesucristo? No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¿Sabe por qué? Porque la gente que en principio les va bien, entre comillas,
Por ejemplo, siempre está la cuestionante, eso me lo acaban de preguntar a mí, pero bíblicamente está, por ejemplo, si usted va al libro de Job, Job era una persona sumamente buena. La Sagrada Escritura la llama justo, y sin embargo le va horrible. Y él se empieza a cuestionar, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? Y empieza sus tres amigos, Elifaz, Eliud, el otro no recuerdo cómo se llama, lo empiezan a cuestionar. Seguramente pecaste, por eso Dios te está castigando, por eso te va mal, porque pecaste. No, pero es que yo no he hecho nada. ¿Por qué? E incluso Job hasta le reclama a Dios. Y la gente, nosotros, es decir, nosotros también, cuando nos va mal, entonces uno lo reclama a Dios, porque como lo lógico es que si yo sirvo a Dios, Él me tiene que proteger, Él me tiene que cuidar. Y hermanos, eso nunca lo dijo Jesucristo. Yo no sé de dónde sacamos eso, pero esa es la gran decepción que tiene la gente de Dios. Y por eso la gente se aleja de Dios. Pero bueno, esto es como el tema central de las lecturas de hoy, de que el mundo va a atacar a la gente de bien, especialmente aquellos que van a proclamar la verdad desde Dios, la verdad desde Jesucristo. Pongamos algunas cuestiones. Mire, les voy a poner algunos ejemplos para no ser muy teórico. Levántenme la mano, por favor, a los que tienen algún familiar que no es de la fe cristiana católica, sino que se convirtió, entre comillas, al cristianismo protestante. Baje la mano. Quiero que son muchos, yo también. ¿Verdad que cuando llega el familiar protestante a la casa, usted, cerrado el pico, no mencionemos imágenes, no mencionemos aquí la Virgen, porque es que más vale evitar problema? Más vale evitar problema. Eso es lo que tenemos en la cabezota. Y no queremos complicarnos la vida con un tema que dice uno, no, yo respeto, hay que respetar. Esa es la frase de hoy. Hay que ser tolerante, esa es la frase de ahora. Y uno tiene miedo de hablar las cosas como son. Uno tiene miedo. Pero uno evita el problema. Cierra la boca de esos temas. Miedo. Hablemos de temas muy serios. De repente se van a enojar conmigo alguno aquí, de una vez lo digo. Pero los temas hay que hablarlos. Así como dice aquí, no tengan miedo. Por ejemplo, si alguna persona aquí es enfermera, enfermero, doctores creo que no hay, pero más tal vez algún enfermero, alguna enfermera. Usted proclama su fe allá en su trabajo, en el hospital, en los centros de salud. Usted no le ayuda al doctor cuando el doctor le va a practicar una operación para que no tenga hijos. Usted dice, doctor, yo soy católica, yo soy católico, usted no puede hacer eso, yo no puedo hacer eso, disculpe, pero aunque pierda mi trabajo, quédese ahí con su trabajo. ¿Usted lo hace? No, yo necesito el trabajo, padre, usted sabe que uno tiene necesidad. ¿Ve? Miedo. Si son maestros, uno sabe lo que está pasando ahorita en la enseñanza, entre comillas, enseñanza en los centros educativos, entre comillas, educativos. Porque yo tengo también compañeros, compañeras que son maestros allá en Chimaltenango. Voy a ser explícito, allá en Chimaltenango. Me preguntaron en una ocasión, padre, fíjese que esto nos está exigiendo el Ministerio de Salud, enseñar cosas sexuales a los niños. Yo sé que no puede ser, yo sé que no puedo enseñar esto está permitido, padre. No, usted no lo puede enseñar. Usted no lo puede enseñar. Y aunque lo boten del trabajo, usted tiene que ser coherente con su fe. Porque eso que están enseñando es una perversión, no es educación. Peor este mes, que no voy a mencionar, este mes. Y están metiendo todo tipo de cosas, todo tipo de ideología en las escuelas. Y el católico, como sabe que es católico, que le van a quitar el trabajo, cerrado el pico. Cierra la boca, porque me van a quitar el trabajo, me voy a quedar sin trabajo, me voy a morir de hambre. Prefiere su trabajo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y así hay muchos temas. Ya me puso mala cara, ¿ve? Yo lo sabía de una vez.
Pero así hay muchos temas. Hay muchos temas así. Fíjese, le voy a contar una historia que me contó, o más bien yo le escuché a otro sacerdote, un fraile dominico. Y qué casualidad, hoy escuché esa frase explícita de una persona, hoy lo escuché. Pues viera, una jovencita, católica ella, muy piadosa, se fue a estudiar pues allá en el colegio. Es colombiana esa chica. Y entonces ella estaba convencida de la castidad que tiene que practicar el católico, el cristiano, porque Cristo fue casto, la Virgen Santísima fue casta. Ella sabía que tenía que comportarse con castidad. Pero ¿sabe qué? Lo empezaron a molestar, sí pues, santulona, puritana, le decían, ¿no? Y todo tipo de cosas. Aparte de eso, ella veía que sus compañeras de la escuela, las chicas de la escuela, sus compañeras de grado, se metían con sus novios y hacían todo tipo de cosas. Usted ya sabe qué. Ella se cansó y un día ya me cansé de esto, ya no aguanto. Miedo. Eso se llama presión social. ¿Cómo se llama? Y la gente teme quedarse sin amigos por hacer el bien. Y como les digo, hoy me dijeron eso. Hoy estaba platicando con una señorita de acá y justamente me decía eso, que ella está estudiando. Y fíjese, padre, me decía que yo tengo mis amigos ahorita, mis compañeros en el colegio, pero como todos actúan el mal, y entonces viene un muchacho y me dice, mire, tal, la verdad es que cansa ser bueno porque uno se queda sin amigos. Yo no quiero quedarme sin amigos, todo mejor actúo como ellos, tomo como ellos, hablo como ellos, porque si no me quedo sin amigos. ¿Ve? Dese cuenta, el mundo es así, apacha, apabulla, presiona para que uno haga el mal. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Que nosotros, si somos demasiado cobardes, es porque nos falta confianza en Dios nuestro Señor, que Él vencerá. Por supuesto que la verdad tarda, pero triunfa. Oiga esa frase, repita la frase por favor. La verdad tarda, pero triunfa. A Cristo le costó. A Cristo le costó. ¿Saben una cosa que les voy a decir? La pregunta para nosotros es, hágasela usted. Pregúntese usted, ¿por qué yo tengo miedo? Pregúnteselo. ¿Por qué yo tengo miedo? Y la respuesta es esta: porque no tengo fe en la vida eterna. Es la respuesta. Como pensamos que solo es esta vida, entonces la gente tiene miedo de morir. Mire, esto que voy a decir me da mucha vergüenza, me da mucha pena. Año 2020, 2021, a mí me da mucha vergüenza. Se supone que el sacerdote tiene fe en Jesucristo, que prometió, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sin embargo, en el tiempo de la pandemia, cuánto cura se encerró en su sacristía y no quiso ir a ver enfermo. Miedo, miedo. Mucho cura se encerró. Y así en muchos temas, hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender lo que dice aquí Jesucristo. Dice, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¿Sabe por qué dice eso Jesucristo? Porque esa gente que aparentemente triunfa, la gente que hace el mal, aparentemente triunfa. De hecho, muchos de nosotros de pronto le tenemos envidia a gente que hace el mal porque anda en sus grandes carros, tiene sus grandes casas, tiene sus grandes mansiones, aparentemente se la pasa bien, van a las playas a tomar cerveza y a comerse grandes banquetes para disfrutar. Y uno tiene envidia porque a esa gente como que le va bien, y es gente que hace el mal, a uno le da envidia. Pero eso es apariencia. ¿Qué es? Es apariencia, porque al fin y al cabo fracasan. Dicho bíblicamente, dice un salmo, habla un viejito él. Yo miraba al malvado crecer
como un cedro frondoso. Volvía a pasar y ya no estaba, dice el Salmo. Y eso es así. Un sacerdote, él es Escolapio, decía una cosa muy interesante. Él es docente, es maestro y es filósofo. Y entonces él decía a sus alumnos, él le decía: mucho cuidado ustedes con hacerle bullying a alguien, porque a ese que ustedes les hagan bullying, ese que parece medio mudo, ese que parece que está ahí como que no, entonces tengan mucho cuidado con él, porque él después va a ser el jefe de ustedes. Porque los que hacen bullying aparentemente son los que comandan en la clase, pero en realidad el que es calladito, ese es el que después va a ser el jefe de ustedes. Así que tengan mucho cuidado en hacer bullying, decía él. Y si me permiten mi propio testimonio, esa es mi experiencia en mi trabajo. Yo cuento mis experiencias, como digo, para hacer vivencial la palabra de Dios. Y uno se da cuenta que sale ganando si uno no se deja presionar por el mal. El enfermero, la enfermera en el hospital o en cualquier centro de educación, de salud, la maestra, el maestro en cualquier instituto de educación o cualquier trabajo, uno no se tiene que dejar apachar por el mal y uno sale ganando. Eso yo se lo prometo con mi vida. Pero uno tiene que tener confianza, hermanos, en que la verdad va a triunfar. Porque por eso el mundo está como está, porque los que somos cristianos no confiamos en Dios y nos dejamos apachar por el miedo y uno no proclama la verdad por allá afuera. Uno no proclama la verdad. Entonces les puse muchos temas, voy a mencionar algunos temas que son delicados y que uno no se atreve a hablar porque uno dice, no, hay que respetar. No, el mundo es así. Uno teme hablar, por ejemplo, del aborto. Uno sabe que operarse o matar a un hijo o abortar, que le llaman interrupción del embarazo, eso es pecado y es malo y es dañino, es asesino. Uno tiene miedo a hablar de la eutanasia. Padre, puedo matar a mi gato que se está muriendo porque te está sufriendo mucho. No lo puede matar, eso se llama eutanasia. La homosexualidad, ahorita en este mes tan radical, uno tiene miedo de hablar de esos temas. Hay que hablarlos, no hay que tener miedo cuando suelten el tema. Las segundas uniones, ¿verdad? Yo tengo derecho a ser feliz. Mi esposo me traicionó, yo puedo hacer mi vida con otro hombre, con otra mujer. ¿Es pecado eso? Es pecado, es malo, hace daño, eso tiene veneno, eso es un bocado que le dan al chucho. Y así podemos ir a hablar muchos temas. Cuando la gente saca temas, grandes temas que nos da como pena hablar, por ejemplo ahorita, temas que nos da pena hablar cuando uno está en el trabajo allá en la capital, en Antigua, en Chimaltenango, en Shela, no sé dónde va a trabajar usted, porque cuando estamos aquí en la iglesia, aquí están todos bonitos, aquí casi aureola sale en la cabeza de nosotros, pero cuando uno está allá afuera, uno teme hablar de temas. Por ejemplo, uno no quiere hablar de religión, porque eso sale pelea. Uno no quiere hablar de política, porque eso sale pelea. Oiga, háblelo. Y el tema también que le dije en un principio, cuando llega el familiar protestante a su casa, hable los temas. Porque a veces uno, como dice, uno se calla la boca por miedo y uno dice, es que hay que hacer ecumenismo. No, el ecumenismo no es el mínimo común denominador, no es el máximo común denominador. Hay que hablar los temas, porque eso es una falsa paz, es una falsa esperanza, es una falsa felicidad. Y los que triunfan en este mundo, como dice aquí Jesucristo, en el fondo se están valiendo de mentiras. Uno se da cuenta de eso. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse, porque los que triunfan en este mundo, en el fondo se están triunfando por la mentira, y la mentira tarde que temprano cae porque cae. Uno escucha todo tipo de cosas y uno se da cuenta que la verdad tarde que temprano triunfa porque triunfa. Cristo es el victorioso y nosotros tenemos que aprender que si Cristo fue victorioso, también nosotros tendremos victoria, aunque como dice también Santiago y San Pedro en su primera carta, Santiago en su primera carta, dice, aunque tengamos que sufrir de momento, tendremos triunfo. Eso es así. Amén. Eso es así. Tenemos que aprender a confiar en Cristo. Como dijo el Papa Francisco, humanamente Jesucristo fue un gran fracasado, humanamente.
pero uno sabe que Cristo es el gran triunfador. Él triunfó y ahora está sentado a la derecha del Padre. Entonces sigamos pues, hermanos, a Cristo triunfador. No nos dejemos asustar, no nos dejemos meter miedo, no nos dejemos que nos extorsionen, sino por el contrario, actuemos con valor, proclamemos la fe que decimos tener.